Hola, mi nombre es Natalie Camacho. Soy estudiante de bachillerato en ciencias criminológicas. Curso la materia de principios de derecho constitucional. Mi profesora a cargo, Joy Campos. Y este tema, el trabajo va a ser un audiovisual que va a tratar sobre la Constitución Política, creada en 1949, y principalmente los fundamentos, los principios y estructuras. Vamos a basar el audiovisual, lo vamos a basar en algunas preguntas y eso va a dar para completar el audiovisual y de lo que va a tratar. Bien, ¿cuál es el concepto de Estado desde su óptica territorial y que indica nuestra Constitución al respecto? Ok, el Estado se entiende como una organización política soberana que ejerce su autoridad dentro de su territorio delimitado y reconocido. Es decir, el territorio es uno de los elementos fundamentales del Estado, junto con la población y el poder soberano. En el artículo 1 de la Constitución Política dice que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Eso en la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 1949, artículo 1. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que el poder va a residir del pueblo, que va a existir un marco de legalidad, eh, que existe división de poderes y aunque este artículo es breve, siempre va a ser muy, muy, muy oportuno en cuanto a lo que va a hablar de la situación jurídica del Estado costarricense, de la identidad del soberano y demás. Bien, después, ¿qué es la soberanía? La soberanía es el poder supremo y absoluto que tiene un Estado para gobernarse a sí mismo. Entonces significa que la soberanía es la autoridad máxima que tiene un país para tomar decisiones dentro de su territorio, como crear leyes, aplicar justicia, recaudar impuestos y mantener el orden. En el artículo 2 de la Constitución menciona que la soberanía reside exclusivamente de la nación. Significa que el pueblo costarricense, a través de sus instituciones democráticas, es la única titular del poder soberano. ¿Cómo está constituido el gobierno costarricense y cuáles son sus características básicas en la Constitución? El sistema de Costa Rica está constituido por una república democrática, representativa y participativa, perdón, tal como lo establece la Constitución Política. Es una república democrática, división de poderes, soberanía nacional, Estado de Derecho, garantía de derechos fundamentales, sufragio universal y obligatorio, independencia electoral y el régimen, perdón, municipal. Ahora, podemos definir cuáles son los tres poderes de la República Costarricense, que en ese caso son poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y definirlos y explicar las funciones principales de cada uno de ellos. Primero, hablemos del Poder Ejecutivo. ¿Qué hace? ¿De qué se encarga? ¿Qué es? Se encarga de ejecutar y hacer cumplir las leyes, dirigir la administración pública del país y está conformado por el presidente de la República, que en ese caso es el jefe de Estado y de Gobierno, dos vicepresidentes, los ministros de Gobierno. ¿Y cuáles son sus principales responsabilidades? Va a dirigir fundamentalmente la política nacional, va a mantener el orden público, va a representar a Costa Rica en el ámbito internacional y
es encargado de presentar proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa. El artículo 130, a partir de este artículo, se empieza a regular y hablar de lo que es el Ejecutivo. Y dice en el artículo 130 que el Poder Ejecutivo lo ejerce en nombre del pueblo, el presidente de la República y los ministros de gobierno, de calidad de obligatorios colaboradores. Después, hablemos del Poder Legislativo. La Asamblea Legislativa está compuesta por 57 diputados. La función principal es crear, reforzar, interpretar y derogar leyes. Otra de las funciones de ellas es aprobar el presupuesto nacional, eh, controlar el poder ejecutivo mediante comisiones y comparecencias, ratificar tratados internacionales también. También podemos hablar de que el artículo 105 de la Constitución Política menciona que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega a la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados conforme a los principios del derecho internacional. También podemos mencionar el otro poder que sería el Poder Judicial. Su órgano principal va a ser la Corte Suprema de Justicia, su órgano principal. Y su función principal va a ser administrar justicia de forma pronta y cumplida. ¿Qué otras funciones? Interpretar y aplicar la ley en casos concretos, garantizar los derechos y libertades de las personas, supervisar a los tribunales inferiores, e investigar delitos a través del Ministerio Público. El artículo 152 de la Constitución Política menciona que el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establece la ley. Ahora, definamos y expliquemos tres de los principios constitucionales que regulan nuestra Carta Magna. Primero es el principio de la soberanía nacional, fundamento constitucional en el artículo 1 y 2, como lo mencionamos anteriormente, de lo que trataba era de que Costa Rica era un pueblo libre y demás. La definición, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, quien la ejerce por medio del sufragio y de los otros mecanismos democráticos. Su explicación, este principio garantiza que el poder del Estado emana del pueblo y que las autoridades deben gobernar en su nombre. El voto como mecanismo principal asegura la participación ciudadana de las decisiones de nuestro país. El segundo principio es la separación de poderes. Fundamento constitucional es el artículo 9 de la Constitución Política. Eh, el gobierno está dividido en tres poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial, como lo mencionamos anteriormente. Su explicación es, esta separación busca evitar la concentración del poder en una sola entidad, permitiendo que cada poder controle y limite a otros, asegurando un equilibrio institucional y que el respeto del Estado al Estado de Derecho. El otro sería el principio de la legalidad, fundamento constitucional, base el artículo 11 y 121. Las autoridades públicas no pueden hacer aquello que está expresamente permitido en la ley. Explicación. Este principio protege a los ciudadanos frente a abusos de poder, ya que obliga a las instituciones a actuar conforme a lo establecido en la legislación. Nada puede hacerse sin base legal. Ahora, con base en el estudio del video que se nos fue asignado a cada uno de nosotros los estudiantes,
que era de la conferencia del doctor Ángel Gómez Montoro, ¿cómo debe ser una constitución del siglo XXI? En ese caso, el doctor Ángel plantea que una constitución del siglo XXI debe estar centrada en la dignidad humana, el pluralismo, la garantía de derechos fundamentales y la flexibilidad institucional. Se puede destacar tres principios clave que también están reflejados en la Constitución Política de Costa Rica. También mencionaba de dignidad de la persona humana como eje central. El doctor mencionaba que toda constitución moderna, a partir del reconocimiento de la dignidad inherente de la persona como base del orden jurídico, en Costa Rica, este principio se refleja con el respeto a derechos fundamentales. Garantiza que el Estado ponga a la persona en el centro de sus acciones, protegiendo su libertad, vida y bienestar. El doctor enfatiza que la Constitución debe ser vinculante y no solamente un texto simbólico. En Costa Rica, la Sala Constitucional juega un papel vital, en verdad vital, para hacer cumplir la Constitución y controlar las leyes que no la contradigan. Y es de importancia, ese principio va a asegurar que todos los poderes del Estado estén sometidos al orden constitucional, protegiendo el Estado del derecho. Eh, También una de las preguntas era definir y explicar qué qué considera nuestra constitución política vigente. Reúne características que debe tener una constitución política en el siglo XXI. La constitución costarricense reconoce que tiene derechos fundamentales como la vida, la libertad, igualdad, la educación y demás, mediante reformas y la interpretación de la Sala Constitucional. Se han ampliado derechos como la protección del medio ambiente, el acceso a la justicia y no a la discriminación. Eh, la Constitución establece también un sistema democrático con una división de poderes, donde el Poder Judicial, a través de la Sala Cuarta, puede controlar leyes que se ajusten a esos principios. Y aunque es una constitución antigua, se han hecho reformas poco a poco, actualizándolas. Además, tiene un mecanismo para modificarla, lo que permite entonces poder adaptarse a nuevas reglas y demás, como para situaciones sociales, tecnológicas y políticas. Entonces, como se mencionaba antes, van a existir siempre desafíos para que se acerque aún más a una constitución moderna, tal vez por falta de claridad o de a veces actualizar o mejorar algunos artículos y demás, pero siempre es importante reconocer los derechos y demás. em, Derechos emergentes como los digitales, el derecho a la identidad de género y demás. También es muy importante la participación de una ciudad entera. No siempre todo lo que está en esa constitución va a ser de agrado para todas las personas, pero sí es sumamente importante que sepan que si está ahí es porque es necesario y porque han hecho cosas que es básicamente importante para el país. Acá están las referencias y muchísimas gracias